Respondiendo de la semana 3, presentado por el estudiante David Mamani Mamani. Electrónica, modalidad y actividades. Semana 3. Respondemos a cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y voltaje. La tensión eléctrica es esa sobre el voltaje. No hay una relación que existe entre la tensión. Bien, pues la relación es simplemente, por ejemplo, esa gran resistencia o esa gran presión tiene que soportar, ¿no es cierto?, los cables o los conductos por donde viajan una gran intensidad de corriente con cargas. A eso se le llaman como voltaje, porque hay una energía que viaja por ahí y la tensión eléctrica es donde soporta, es la relación entre ellos. Sin esa gran tensión que no soporta, entonces estallaría. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Pues muy simple. ¿Para qué? A ver, vamos a remarcar esto. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica de un circuito? Pues por ejemplo, si tiene alto voltaje, puede estallar. La intensidad, ¿para qué nos sirve? Eso puede ser, o si no es que no generen, es decir, que tenga poca intensidad, ¿no es cierto? Como las antiguas bobillas de Edison, o luego después las nuevas invenciones hasta la computadora, las bombillas eran ya los nuevos, que brillaban nuevos, sí. Por ejemplo, las primeras computadoras estaban hechas por bombillas. Y la intensidad eléctrica, pues ahí sí tiene que ver mucho. Tiene que ser bien calculado. Por ejemplo, hay de 220 y de 240. No puedes conectar lo mismo. Puede quemarse o puede incendiarse al instante. Para eso sirve. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje? La voltaje, bueno, julios sobre coulomb. Julios por coulomb también puede ser. La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica sería coulomb por segundo. De la resistencia, voltio por amperio. ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, se obtienen de los circuitos eléctricos, de donde más, es decir, de una fórmula en el cual muchos científicos, ¿no? En este caso los que han estudiado como Faraday, Michael Faraday, por ejemplo, quien impuso algunas de las fórmulas. Sí, y Coulomb, y como dicen los nombres, ¿no es cierto? Ellos mismos. Ejemplifica las respuestas anteriores para que quede más claro. Bueno, podemos hacerlo en el circuito. Entre la intensidad eléctrica, por ejemplo, a cuánta... Sí, por cada segundo cuánta carga viaja. Es decir, eso. La diferencia del voltio por la carga, por cuánta energía va. O sea, ¿qué energía? Es decir, con cuánta energía o con qué fuerza. Porque la electricidad también tiene una gran fuerza. No una fuerza que se hace física, más bien una fuerza eléctrica. Entonces, con esa fuerza nos puede quemar, depende, ese es el voltio, ¿no es cierto? A menor, entonces no nos hace daño, pero si es a mayor, sí nos hace daño. Y la resistencia, ¿cómo pueden resistir? Es decir, eh, tiene la capacidad de resistir eso. Es decir, por cada intensidad eléctrica tiene esas capacidades. Esa es la cosa. Y bueno, eso es todo.